Introducción, topografía y geomática. La topografía podemos definirlo como una ciencia que examina los principios y procedimientos que apuntan a presentar gráficamente la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles. Asimismo, la topografía se dedica a medir la ciencia y la tecnología, los ángulos y la distancia de expansión terrestre o regiones. La topografía en el área de examen más grande porque la profesión obligó a los especialistas a ir de la mano con nuevas tecnologías y usar técnicas y métodos que adapten a las necesidades cambiantes. La fijación de puntos topográficos. Bueno, a continuación presentaremos los 4 métodos diferentes para encontrar la distancia de un punto. Como primer método tenemos mediante dos distancias. Como vemos en el AutoCAD, que es medir desde el punto A de la línea de base hasta el punto que queremos encontrar. Luego medimos desde el punto B hacia el otro punto. Después es ver la medida que hemos encontrado desde la línea base hacia el punto. Con esto nos dan unas medidas que nos sirven como dato para la fijación de puntos topográficos. El segundo método vendría a ser mediante dos distancias perpendiculares. Que ahí vemos un ejemplo donde tenemos la línea A y B que están separados por 250 metros y que están unidas al punto P mediante una perpendicular y tomamos esas dos distancias desde el punto 1 hasta la intersección y desde la intersección hasta el punto B. Siguiendo con el otro método, tenemos mediante un ángulo y una distancia. Por ejemplo, en el AutoCAD ahí lo podemos ver, el ejemplo A, donde vemos que el punto está unido hacia B y tomamos el ángulo de esa línea que es la línea B y la línea AB. Y tomamos el ángulo que, por ejemplo, en este caso vendría a ser 37 grados, 44 minutos y 14 segundos. El cuarto ejemplo vendría a ser, al igual que el anterior, la diferencia es que no solamente se toma del punto B o del punto A, sino de ambos. Como teníamos en el anterior, sigue siendo 37 grados, 44 minutos, 14 segundos, pero esta vez también tomamos el otro, que vendría a ser 64 grados, 36 minutos, 44 segundos. A continuación voy a presentar la posición geográfica del lugar de cada uno de los integrantes utilizando Google Earth en coordenadas UTM y las distancias de separación. Bien, en el Google Earth ubicamos primero cada una de las coordenadas de los compañeros, como vemos aquí, y las coordenadas están en Universal Transversal de Mercator. Es esta, la zona nos arroja 17M, todos están ubicados en la zona 17M, y aquí está en coordenadas UTM. Bien, para hallar las distancias, lo que hemos hecho ha sido pasar las coordenadas del Google Earth al AutoCAD. Para el AutoCAD nos da unas distancias más precisas, por lo tanto, hemos considerado las siguientes distancias. Como vemos aquí en el polígono, tenemos solo las distancias de Jordi a Jaime, de Jaime a Eduardo, de Eduardo a Freddy, de Freddy a Diana y de Diana a Jordi. Entonces, para eso se prolongó estas líneas para hallar las otras distancias. Aquí tenemos el cuadro de coordenadas y como podemos ver aquí, ya tenemos todo organizado. El compañero, por ejemplo, Panduro Chapoñán, Eduardo José, tiene la siguiente latitud, longitud, las coordenadas ya convertidas al WGS 84 y la zona, pues que están en la zona 17M. Todos se encuentran ubicados en la zona 17M. Y aquí está el valor de las distancias. Como podemos ver aquí. Bueno, continuando con análisis de errores, en esta ocasión se podrían cometer diferentes errores en diferentes posiciones, tanto en la UTM como en la considerando las dimensiones lineales hechas en AutoCAD como si hubiesen sido realizadas con Wincha. Yo tengo los diferentes errores que he encontrado en Excel. Primeramente tengo las medidas encontradas en el AutoCAD que son exactas. Para hallar la suma de medidas es igual al total a las medidas entre el total de ellas.
Asimismo, tengo el valor de las medidas del AutoCAD, del Google Earth. Por otro lado, tengo los valores probables, que es la resta entre las medidas y la suma de medidas exactas. Asimismo, la derivación residual que se da entre la diferencia entre las dos de las medidas y valores probables. Por otro lado, el valor cuadrático, que nomás sería el valor residual al cuadrado. Asimismo, diferentes errores que tenemos. Como ejemplo, tenemos el error del valor medio cuadrático. Esto se halla con la fórmula de la sumatoria de medidas al cuadrado sobre el total de medidas menos uno. Asimismo, el error relativo que tenemos en las medidas del AutoCAD exactas eh, sería el valor cuadrático entre las medidas del AutoCAD. Por otro lado, tenemos la precisión, que es igual a las medidas, la sumatoria de medidas sobre el error cuadrático. El error valor cuadrático de la media aritmética se halla en la raíz cuadrada de la sumatoria del valor cuadrático entre el número total de medidas por el número total de medidas menos uno. El error absoluto se halla entre la diferencia de las medidas exactas y el valor obtenido. Asimismo, el error relativo se halla se halla con el error absoluto entre el valor exacto. Por otro lado, tenemos los ángulos que hemos hallado en el AutoCAD, que hemos formado un polígono de 4 lados. Asimismo, tenemos las medidas. En este caso, es exacto, tenemos una corrección angular de 0 porque las medidas son exactas. Suman 120 segundos, pasan a 2 minutos. Estos serían 118 minutos más los 2 minutos más serían 120, pasarían 2 grados y acá sumaría 158 grados más los 2 grados más serían 360. Entonces nos daría una corrección angular exacta. Eh, En conclusiones, para determinar la ubicación de un punto con coordenadas UTM mediante la aplicación de Google Earth, primero se requiere configurar dicha aplicación para que se nos especifique la zona, el uso y después la letra de banda. Una vez establecidos los puntos, se analizó las distancias y ángulos que separan cada uno de los puntos establecidos. En continuación, las referencias bibliográficas tenemos.